Saludos, Aquiles Julián desde República Dominicana. Bienvenidos a El Junte del Centro PEN República Dominicana. Y hoy tenemos un junte muy especial porque se trata de un grandísimo poeta, intelectual y narrador dominicano. Pero además, recientemente se le otorgó, y es el primer dominicano al que se le otorga, el Premio Internacional Pedro Enrique Sureña. Así que bienvenido aquí, José Enrique García. Bienvenido, José. Bueno, muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Aquiles. Tanto Aquiles, Julián Aquiles. Estoy muy conforme, contento de que tú me hayas traído aquí al Junte, que tiene ya mucha fama el Junte. Está a punto, muy fuerte el Junte. Bien, José Enrique, vamos a empezar a hablar de tu acercamiento a la literatura. ¿Cómo comienza tu historia y tu relación con las palabras? Muy buena pregunta, porque esa uno se la hace siempre. Yo me la he hecho muchas veces y llego a la conclusión que hay una especie como de conjunción entre dos personajes y dos eventos. Mira, uno llega a esta dimensión, a este mundo, con un plan que uno no lo sabe. No lo sabe. Llega con las condiciones que de luego tiene que desarrollarla, perfilarla. Yo no sabía que yo iba a ser poeta, absolutamente. Yo leía mucho cuando vivía allá en el campo, bueno, donde vivía con mi mamá, mi papá. Yo leí todo lo que había leído. Estoy hablando de los 15 años, me leía todo lo que caía, pero qué sé yo lo que pintaba. Ahora, sucedió lo siguiente. En el año 1965, que es el año de la Revolución, ¿verdad? Yo estaba estudiando el primero de bachillerato en el Liceo Ulises Francisco Espaillat de Santiago. Y ahí se dio una cosa, se cayó. Las clases terminaron, la revolución, hubo un paro. Pero yo me encontré en ese momento, en ese tiempo que estuve allá, con el libro de Pedro Enrique Sureña llamado Alonso, La Gramática Castellana. Excelente libro. Excelente, el libro me hizo hasta el día de hoy. Ahí yo le tuve la oportunidad de leer poesía verdadera, ya con más. Yo me leí ahí, ¿usted recuerda aquel poema En el patio de Borges? Lo leí yo ahí. El ave y el nido de Salomé, ahí lo leí yo ahí. Un poema bellísimo de San Juan de la Cruz, que es un romance. Dice, Dios está azul, comienza, vamos por Romero, eso está ahí. Porque tú nada más necesitas un texto para tu despertar lo que tú tienes. Yo aquello me deslumbró y yo vi aquello. Y ahí es una parte. La segunda parte, que debo ser muy concreto en esto, es que yo, en cierto modo, le miraba, tengo la conexión con mi madre, porque mi madre, mi madre es esencial en mi vida. Yo tenía en ese momento en Santiago que estaba haciendo eso, digo, coño, pero se me va a fuñir la vida, yo necesito graduarme pronto para tener un trabajo y ayudar a mamá. Eso es fundamental, ayudar a mamá, que está trabajando ahí con 12 hijos y todo eso para allá y para acá. Entonces digo yo, pero una carrera universitaria yo no puedo esperar eso. Voy y me examino en el colegio, en el ICI, que estaban haciendo unos exámenes para agrónomo, porque tú te graduas de agrónomo y ya tenía trabajo. Me quemé de matemáticas y unos cursos ahí me quemé. Entonces yo opto por ir al colegio Luis Napoleón Núñez Molina, que queda ahí en Licey, cerca de mi casa. Ahí me reciben, ahí yo paso 3 años, 66, 69, ahí hay una biblioteca muy enorme, muy buena biblioteca, y ahí me encuentro yo con una profesora, Socorro Collado, que fue decisiva en mi vida. El primer poema lo publico yo ahí en el colegio, y en un periódico mural, y eso, la gente comenzó a hablar de poemas, pero yo todavía ni sé que soy poeta, y que tengo esas condiciones, pues yo lo que pintaba.
Ya tuve la coordenada como va mi mamá, Pedro Enrique y todo esto. Cuando yo termino la carrera, me voy a trabajar, a dar clases, porque era para maestro normal primario, que era lo que yo tenía más rápido para conseguir un salario. Entonces yo consigo un puesto en la escuela Eugenio de Champs, que queda por allá, ya saliendo de acá, a mí se me olvida ese barrio, por allá, y comienzo a dar clase En Santiago. en Santiago, en la escuela Eugenio de Champs. Me pagaban 69 pesos. Yo tomo los 69 pesos, exactamente, cambio el cheque y le doy a mamá la mitad. Mamá dejó de trabajar. Me fuñí. Y con los otros dineros, entonces comencé yo a pagar la universidad, porque yo entro inmediatamente a la universidad Madre y Maestra, no la Pontificia Madre y Maestra, que yo le digo, cuál fue yo estudié, 2648 en mi matrícula, comienzo a estudiar lingüística y educación. Lingüística, que fue muy bueno. Tuve a los mejores profesores, Arturo Jiménez, Ricardo Minillo, yo tuve profesores magníficos. Lingüística. La literatura, algunos cursos, el padre Horacio, tuvimos unos cursos por ahí, pero lo que yo estudié fuerte fue lingüística. Me gano el 69 en uno de los primeros premios que dieron allí con un poema en la universidad enorme. Ese poema se quedó botado por ahí. Pero me gano ese premio. Pues yo conozco a una persona que va a ser decisiva en cierto modo en mi vida, que es Héctor Inchausti Cabral. Don Héctor es que me dé el premio. Esto está allá. Creo que era vicerrector. Era vicerrector. Esto está allá, desiliado, pero está allá. Entonces esto comienzo a tener relaciones con él. Y comienzo a leer los poemas. Y él nunca me dijo, está bien, está mal. Simplemente dijo, lee, escribe y tú me traes. Cuando yo no iba, él me llamaba. Esto es una historia larga. Bueno, eso fue una relación. Entonces, como yo estudiaba lingüística, la parte literaria, o sea, la parte de literatura dominicana, porque tú tienes que formarte por un principio sencillo, usted tiene que conocer todo lo que el otro ha hecho antes para tú hacer lo tuyo, para tú poder hacer tu obra, porque tú no puedes estar repitiendo, tú tienes que modificar. No, Newton dijo, he podido ver más lejos porque me posee sobre los hombros de gigantes. Pero claro, es que tú tienes que conocerlo, tú tienes que conocer lo que se ha hecho. Y además, que es la parte de que nos corresponde a nosotros, dignificar eso, porque tú sobre lo otro que te levantas. Hay una tradición, ya hay una tradición, ya hay una obra sentada. Entonces, don Héctor me decía, yo comencé a leer literatura dominicana verdadera con don Héctor Inchausti Cabral, porque él me decía, tú tienes que leer tal cosa, Juan Sánchez Lamú, y me contaba la historia de Sánchez Lamú, un gran poeta, tienes que leer a Sánchez, esto tienes que leer, a Peñavallo tú tienes, y yo fui haciendo de una manera muy rápida, profusa, porque tenía aquel día haciendo mis estudios de literatura dominicana, y desde luego de la literatura universal, pero ya eso tiene otro comportamiento, porque yo leía a William Shakespeare a los 15 años, yo leía El Quijote pequeñito, en mi casa, sin saber, leía. Ahora, lo de esto era sistemático porque no veíamos. Entonces, ocurre otro, te estoy hablando de mis primeros pasos, donde yo me estoy reencontrando con lo que soy, que sé yo que iba a ser poeta. Resulta que en un curso de Español 2, mi profesor es Juan Alberto Peña Lebrón, del grupo de 48. Del grupo de 48. Eso no es generación nada, ese grupo, son grupos 48. Y en uno de los exámenes finales, don Alberto pone que hagamos un cuento. La evaluación era un cuento final. Yo hago un cuento. Desde luego, todo sustentado en la teoría de los apuntes de Bosch, porque todo le debemos a Bosch. Era la referencia. Lo que hemos escrito cuentos y cosas, todo le debemos. Además que sus apuntes son excepcionales todavía el día de hoy. No, y sus hasta cuentos. El día de hoy. Y sus cuentos. Y además de sus cuentos. Entonces, yo hice un cuento, me puso 100.
Y de ahí hicimos una, porque don Alberto era don Alberto era un hombre muy, muy recto, muy eso. Entonces ahí hicimos una amistad que llegó hasta el último día de su vida. Hasta tal punto que este libro, El Fabulador, yo se lo dedico a él. Porque cuando él leyó, él me dijo, bueno, mándalo a Siboney que tú vas a ganar, ese premio va a ganar, y si no gana yo lo publico. Yo recuerdo perfectamente. Bueno, de ahí hicimos una relación, entonces nosotros constituimos una especie de, vamos a decir, de taller. Es la casa de don Alberto. Ahí estaba yo, estaba Pedro Pompeyo, Rafael Castillo, que era eso, y Carlos Rodolfo. Estábamos allí los sábados, eso, viendo textos, lo que estábamos escribiendo. El que más escribiera yo. Ellos lo saben, que más escribiera yo, porque yo tenía una obsesión con esto, no sé, o sea, estaba dentro de una atmósfera, dentro de un globo de creación. Entonces iba con mis asuntos, con mis textos, y se lo llevaba allá, se discutía, y recuerdo perfectamente algo que pasaba, que don Alberto me decía, mira, ese poema, ahí hay un problema que es esto y esto y esto, y yo le decía, no, eso está bien. No, mira esto. No, es que yo lo que quise decir es esto. Entonces había un pleito allí entre Rafael, Rodolfo, Peñalebrón. Y yo, no, lo que yo quise decir fue esto. Pero no es lo que tú quieres, en literatura no es lo que tú quieres decir. Es lo que está ahí. Porque hay una mecánica inconsciente que te va llevando. Ahora, ¿qué me pasó a mí? Yo cuando iba a mi casa, porque yo le tenía mucho respeto a ustedes, te iba a mi casa en la noche y leía, y te juro, que todas las observaciones eran correctas. Todo lo que me eran correctas. Yo, pero es que yo lo que estoy hablando, una cosa era correcta. Entonces eso, comenzaba a corregir todo eso. Porque tú, si logras en la vida encontrar un maestro, que puede ser un libro, que tú te encuentres un libro, ese es tu maestro, o alguien que te acompañe, que sea honrado y que sabe, tú te salvaste. Yo tuve a don Héctor, que nunca me dijo nada, simplemente me dijo, tú me escribes y vienes a leerme. Tú me vienes a leer, tú escribes. No, simplemente entonces comenzamos literatura. Pero Alberto no podíamos a corregir, a ver, para allá, para acá. Eso fue una especie de escuela que yo tuve. Y además estaba Rodolfo, estaba Rafael, que tiene una gran formación, Rodolfo, que tiene también una gran... Entonces todo eso se fue mezclando. Además un grupo de Santiago que formamos ahí con Blas Santana, Cuquito Peña, Adriano Rodríguez, que era teníamos un grupo ahí, pero eso no duró tanto, pero tuvimos ese grupo. Esos son, te voy a decir, los arenales, los primarios, pero de esos arenales, te voy a salió este libro. Mi primer libro que te voy a hacer es este, Meditaciones alrededor de una sospecha. Yo el título de este libro lo vine a saber a los 70 años. Yo no sabía por qué le puse ese título. Yo sí sé que después, con toda esa meditación, bueno, la vida, tú no sabes lo que es la vida. Y yo no sé, pero no lo pude quitar. Bueno, esto salió de acá. Una cosa interesante que te voy a decir. Yo tuve la oportunidad de ir a San Juan de la Maguana a trabajar en un proyecto UNESCO-UNICEF. Ya cuando salí de la universidad, a preparar a los profesores de servicio de la zona de eso. Yo duré un año allá. ¿Tú sabes qué fue lo que yo hice? Después de haber tenido una serie de poemas, había ganado premios, pero no había publicado este libro. Entonces yo lo que hice allí, aquella soledad atendida, como dice, ¿sabes lo que me puse yo a hacer? Analizar el soneto, la estructura del soneto. Duré un año leyendo los sonetos, los clásicos, los no clásicos. ¿Tú te recuerdas que Vallejo tiene un soneto de 13 versos? Que yo me estudié. Pero ¿para qué fue que yo estudié el soneto? Porque yo hice conciencia de la literatura leyendo a los buenos poetas, a Rilke, a San Juan, a los buenos. Guaguima me cayó un día el libro de la mano, aquella edición magnífica que daba el dominico americano, que tenía la Costa Verde. Yo ese libro lo tenía en la mano. Me llegó un día en la carretera, veo ese libro, me desmonto y veo hoja de hierba. O sea, nosotros estudiamos literatura de verdad. Todo lo que había que estudiar, había que estudiar. Pero en este caso, todo el siglo de oro,
Pues tú tienes que conocer la tradición, tú tienes que conocer lo que hay para tú poder sobre eso hacer lo tuyo. Entonces, mira lo que yo hice. En esa soledad para allá, trabajando, ya cuando tenía tiempo, yo me dedicaba a estudiar a Miguel Hernández, a Rubén Darío, que es mi maestro, Rubén Darío es mi maestro, Rubén Darío es mi poeta mayor, y estudiar a todas aquellas personas que habían hecho sonetos para entender una sola cosa, que yo veía, que era la estructura del poema. Porque una cosa es el poema y otra cosa es la poesía. Eso es muy claro. Recuérdate que te voy a poner un ejemplo. Tú te recuerdas que hay un soneto de Carranza que termina al final, salvo mi corazón, todo está bien. Todo está bien. Exacto. Entonces, todos esos 13 versos que están ahí simplemente son de soporte. Esa estructura es para llegar a ese poema. Recuerdo ahora, y voy a subrayar esto, porque ya este es un príncipe ya superior a mí en todo esto. Carlos Bonsollo, su vida entera fue dedicada al estudio de la poesía. Y él habla, mira, el soneto, muchos de esos, la mayoría de esos versos que están simplemente son de apoyatura, es para construir el armazón. Y cuando está ese armazón construido, entonces hay uno o dos versos que ahí que está la poesía. Pero tú esa estructura que tú la manejas, la llevas tú al verso libre, o sea, la llevas, tú sales del verso medido y la llevas luego a lo que tú vas a hacer, a lo que llamamos conjuntos versales. Yo te voy a decir que yo nunca escribí un soneto, no pude escribir un soneto que yo estuviese de acuerdo, nunca. Hice uno y lo dejé, tú sabes cómo, 14 versos, versos blancos, son decasílabos, pero lograr el soneto, un gran soneto, porque sabes que tal, el soneto tiene sonetos maravillosos, extraordinarios, el soneto. Caerle atrás y buscar un buen soneto es muy difícil. ¿Qué te parece si nos lee un par de poemas de ese primer libro? Bueno, te voy a leer este que se llama rápidamente. Pues te voy a leer. Hay un poema que, míralo aquí, hay un poema que yo no sé por qué lo escribí, todavía desde el día de hoy. Se llama Teorema. Mira acá dice, Teorema. En el silencio hay un espacio que no lo ocupa nada. En el espacio está la nada como un huésped perpetuo de la casa. Y más allá de la nada y del espacio, nosotros hacemos el espacio y la nada. Yo nunca supe por qué. Ya me han hablado del poema, me han hablado físico, han hablado matemático del poema, pero sí, porque yo soy muy racional. Cuando yo corrijo el libro, yo soy muy racional. Pero realmente ese poema me salió. Ahora, vamos a un segundo poema. Se llama esto, que es una especie de anáfora larga, poema anafórico. Y despertar dormido y verse vivo, y empezar a nacer lo mismo el día, y asumir las manos de raíz entera, y apresurar el paso por la calle, y comenzar por formulario en blanco, y luego inventar fechas, lugares, y reventar actas ateas y altares, y luego verlo todo blanco, y terminar allí en la cocina, en la oficina, y llegar a la casa, a la cocina, y llenarse la boca de sustancias, y después ir al cine, hablar en casa, y esperanzado retirarse a un sueño, y soñar que en el sueño todo pasa, y amanecer dormido y para siempre. Magnífico. Y precisamente el uso de la anáfora, esa repetición, exactamente, el uso de la anáfora, que le va dando ritmo y va concatenando todos los versos. Perfectamente. Pues ahora nosotros nos preparamos para la segunda entrega.